Y bueno, bienvenidas y bienvenidos, estimada audiencia, a nuestro ciclo Encuentros, Mujeres desde la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales. Em, en el marco y como antesala al Día Internacional de la Mujer, buscamos generar un espacio de diálogo e intercambio de experiencias en donde podamos potenciar un verbo que nos toca por varios frentes a aquellos que estudiamos ciencias sociales, ciencia política, internacionales en particular. Y este es el verbo contar. Queremos, a través de este ciclo y de los 3 eventos que comenzamos el día de hoy, contar diferentes formas y narrar historias, por un lado. Por eso hoy vamos a empezar con este conversatorio que se llama Narrar lo inenarrable. Queremos también contar y hacer visibles diversos problemas sociales, eh, y hacer que estos problemas narrados y contados, como en el caso de esta ocasión, la violencia hacia las mujeres, cuenten y sean relevantes para el debate público y la acción política. Es por eso que este ciclo está conformado por estos eventos. Un evento en donde vamos a narrar historias, le llamamos narrarlo inenarrable porque es la violencia contra las mujeres. Mañana seguimos con un foro sobre feminismo de datos y el jueves tenemos nuestro evento de coyunturas en donde hablaremos del tema de los feminicidios y lo que hace el Estado, lo que ha hecho para combatirlos. Así que doy la palabra a la doctora Gaby de la Paz para que nos ayude a iniciar con nuestro conversatorio. Y muchas gracias, bienvenidas a todas y todas, a todas las que van a hacer lectura de los fragmentos del libro que escribió Lidiet Carrión. Muchas gracias, Lidiet, por ser tan amable y generosa de brindarnos el tiempo para nosotros. Gracias y Oh, bienvenidas y gracias. también bienvenidos a los que nos acompañan. Gracias. Bueno, buenas tardes. Eh, Me toca a mí presentarles a quienes vamos a participar en este conversatorio de narrar lo inenarrable, la violencia contra las mujeres. Y bueno, primero les voy a presentar a la autora de este libro tan inquietante que es Lidiet Carrión. Lidiet Carrión es periodista independiente, obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es egresada de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM, donde impartió clases de periodismo narrativo. Ha impartido talleres sobre periodismo y género para periodistas. Sus reportajes han sido publicados por El Universal y Pie de Página. De igual forma, ha escrito en Milenio Semanal, Milenio Diario, Día 7, Replicante, Newsweek en español y Cosecha Roja, entre otros medios. Es coautora de los libros Los Gobernadores, publicado en 2018, Todas, 2017, A mí no me va a pasar, en 2015, Entre las cenizas, de 2012, Tú y yo coincidimos en la noche terrible, 2012, y 72 migrantes, en el 2011, entre otros. En 2012 obtuvo el primer lugar del Premio Género y Justicia que otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la categoría de reportaje escrito. El reportaje Las carreteras de la muerte, del cual es coautora, publicado en el micrositio #En el Camino, obtuvo el primer lugar en la categoría del multimedio del concurso Premio Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo 2016. Durante 6 años documentó historias de violencia de género, desapariciones y feminicidios para el Universal Gráfico. Su libro La fosa de agua, que estamos tratando hoy, es producto de esa investigación. Muchísimas gracias, Lidiet. Y ahora les presento a nuestra comentadora, que es María Teresa Martínez Trujillo. La doctora María Teresa Martínez Trujillo es profesora investigadora en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Es miembro del programa para México y Centroamérica de Noria Research. Además, colabora como investigadora asociada en el programa de Seguridad y Reducción de la Violencia de México, Evalúa. Es doctora y maestra en Ciencia Política, mención Sociología Política Comparada por el Instituto de Estudios Políticos de París, en Sciences Po, en París. Y además es licenciada en Ciencia Política por el Instituto Autónomo de México, el ITAM. Entre sus temas de investigación están los mecanismos de protección implementados en contextos violentos y criminales,
los actores violentos estatales y no estatales y las configuraciones político-criminales en América Latina, especialmente en México. Actualmente coordina el seminario de investigación Repensar a las mujeres en la violencia, cuyo principal objetivo es cuestionar las narrativas androcéntricas que dominan el relato de la violencia y verter luz sobre el oscurecido rol de las mujeres como agentes en las configuraciones violentas. Muchísimas gracias, Tere, por tu participación hoy. Y como lectoras vamos a estar dos profesoras del TEC de Monterrey, que somos la maestra Susana Rojas Parra, quien es directora regional del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y yo, que soy profesora del mismo departamento. Además, tendremos la participación de alumnas de los programas de licenciatura del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y me da mucho gusto decirles que están aquí Paula Marcela García Monteverde, Marla Patricia de la Cruz Rivas y Abigail Arenas del Bosque. Muchísimas gracias. Bueno, y pues nada más comentarles que pues vamos a pasar entonces a Tere. Te pasamos la palabra para que nos des una introducción al tema de este libro que, créanme, no les va a dejar indiferentes. Adelante. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes. La verdad es que me hace mucha ilusión tener este conversatorio que hace mucho tiempo que hemos estado platicando y pensando con ASU y en el departamento en muchas de las discusiones y con las estudiantes de diferentes generaciones. Entonces, poder materializarlo, la verdad, es todo un lujo. En términos de dinámica, voy a ser muy concreta para decirles que de lo que se trata realmente es de tener una conversación con Lidiet, con una pregunta centralísima que tiene que ver cómo narramos esta cosa inenarrable que es la violencia contra las mujeres, cómo y para qué poder hacerlo. Entonces, me voy a permitir conducir esta conversación en la cual vamos a tener también la lectura de fragmentos que hemos elegido del texto La fosa de agua. Vamos a tratar de hacer como hay un poco, poner en medio de la conversación estos fragmentos para no solamente apoyar la discusión, sino para antojarlos que vayan corriendo a leer este texto, que tienes razón, Gaby, no deja para nada indiferentes. Y a lo largo de la conversación pueden enviarnos sus preguntas a través de este Menti que tienen ahora en su pantalla, donde María Fernanda Algarra Chávez amablemente nos va a ayudar a irnos pasando las preguntas que yo voy a tratar de incorporar en la conversación de modo tal que tengamos sobre todo este formato. Esto es sobre todo una charla, digamos, entre un grupo particularmente de mujeres, pero por supuesto bienvenidas todas las reflexiones también de los hombres, donde estamos tratando de entender cómo narramos esta cosa tan tremenda que es inenarrable. En el prólogo de La fosa de agua, Blanche Petrich, esta periodista tan reconocida, dice en algún momento, hay que armarse de valor para leer La fosa de agua. Me consta, absolutamente me consta que hay que armarse de valor. La reportera, Lidiet, prescinde de todo dramatismo para narrar lo inenarrable, pero describe lo necesario. Cuando pensamos en el título de este conversatorio, tenía que ver con cosas que hemos conversado muchísimo aquí en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y cuando volví a leer este párrafo, hizo todo el sentido del mundo. Efectivamente, estamos hablando de narrar lo inenarrable. Hay que armarse de valor para leer este texto, pero hay que armarse de valor para poder escribir esas historias. ¿De dónde se saca valor, Lidiet, y de dónde se sacan las palabras para contar las historias que nos cuentas en La fosa de agua, que son las historias de niñas, jovencitas y mujeres desaparecidas y asesinadas, de todos estos feminicidios, que si bien tienen lugar en el Estado de México, alrededor del Río de los Remedios, esta fosa de agua, esto que se ha convertido en una fosa de agua, en realidad es la historia de muchísimas. ¿De dónde sacar el valor, Lidiet? Bienvenida, buenas tardes. No te escuchamos. Sí, pues ahí estás. ¿Ahí ya me escuchan? Es que se apareció una cosa ahí. No, pues, ¿de dónde sacar el valor? No lo sé. Cuando estaba escribiendo, cuando empecé a escribir las historias, que fue un proceso como muy largo, y no fue una pregunta que me hiciera o no fue algo que me planteara. No lo sentí tanto como un asunto de valor el escribirlo. Yo veía más valor más bien en las madres y en las familias que estaban denunciando esto.
no fue algo que por lo menos al inicio requiriera alguna suerte de valor, sino más bien un tema de compromiso, o sea, de compromiso con tratar de, en primer lugar, entender lo que estaba pasando, o sea, y en segundo lugar, tratar de dar herramientas a la gente que leyera, para entender también, para que ellas y ellos entendieran lo que yo estaba viendo, la información que yo estaba adquiriendo, y, y tratar de explicarla, de darle una explicación, para no solo dejar como con una suerte como de terapia de shock, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, sino de todo este horror, ¿no? ¿Por qué ocurre o para qué ocurre? O sea, no solo quedarse en la denuncia de lo horrible, porque mi preocupación también era no llevar a la inmovilidad o a la parálisis, sino al contrario, la discusión, a la búsqueda de soluciones, que yo no tenía soluciones, por lo menos en aquel momento. Perdón. Claro, tienes razón con que hay una línea muy delgada entre contar todos estos horrores y que te petrifiquen. Yo platicaba en algún momento con Azu sobre cómo este es un texto que te trastoca de tal manera, que te perturba de tal manera, que justamente te podría petrificar, pero al mismo tiempo que te provoca profundamente. La historia de Bianca es una historia que atraviesa prácticamente todo el libro. Es como una suerte de hilo conductor. Bianca es una chica de 14 años que como tantas otras de las que se habla en el libro, desaparece. Y es una especie, sí decía, de un hilo conductor. Pero que al leerla, digamos, me pareció que hace falta, digamos, valor también para leer este texto en una forma de contención. Por eso creo que este es un libro particularmente, y este es un tema particularmente que llama a pensar en colectivo. Y lo que quisimos hacer justamente para ese ejercicio es leer en colectivo, leer acompañadas, para narrar acompañadas y para compartir, digamos, estas reflexiones acompañadas. Y en ese sentido, la historia de Bianca, esta mala víctima, como la llamas tú en algún momento del libro, como se califica, digamos, por la situación que vamos a ver ahora, nos permite extraer espacios realmente estremecedores y detalles que pintan de cuerpo entero la pesadilla que viven muchísimas familias y muchísimas personas en este país. Le voy a pedir a Susana Rojas que nos lea el fragmento que hemos seleccionado y que les va a mostrar a todas y a todos de manera breve pero muy contundente de qué hablamos cuando hablamos de este terror. Azu, por favor. Muchas gracias, Tere, por haberme invitado pues, a leer este fragmento y espero les pueda llegar muy bien a todos y me escuchen bien. Francisco Matadamas y Bianca eran muy cercanos, confidentes. De hecho, cuando Bianca llegó a la nueva escuela en segundo de secundaria, Paco fue de sus primeros amigos. Luego, en agosto de 2011, Esteban Javier, un amigo de Paco y excompañero de clases, fue asesinado en lo que se consignó como un asalto. En ese entonces, Paco quedó destrozado y todas las tardes buscaba a Bianca. Por eso, Irish lo conocía bien. Llegaba a la casa. Bianca salía y se quedaban sentados en alguna banqueta de la cerrada, platicando. Bianca consolaba a Paco. Fue una escena que vio a menudo. Luego supo que Paco la había buscado de forma romántica, pero ella le huía en ese plan. Ya en tercero, el grado que cursaban cuando Bianca desapareció, Francisco se hizo novio de Aileen, una de las mejores amigas de Bianca. Pero Paco no dejaba de cortejar a Bianca y ella más lo rechazaba. ¿Cómo iba a aceptarlo si era novio de una de sus mejores amigas? Si bien Miguel nunca golpeó a Bianca, y menos con cables, y ella jamás amenazó con huir, los pensamientos de Irish probablemente titubearon ante las declaraciones de Paco. Finalmente eran confidentes, se dijo. Quizá Bianca sí quería escapar de casa. Quizá su hija sí era la persona que él describía, aunque la madre no la reconociera y mucho menos la imaginaba haciendo todo lo que Paco decía. ¿Quién era Bianca? La hija que ella conocía, sí,
Tenía problemas, era impulsiva, pero también muy dulce. Madre e hijas pasaban tiempo juntas, se platicaban tantas cosas. Su hija, además, adoraba a su hermanito y a sus primas pequeñas. Dibujaba estrellas en los cuadernos. Bianca le platicaba de Lalo. Ella estaba enamorada, pero la pasaba mal por ello. Sabía que le gustaba mucho tener amigos y daba todo por ellos. De hecho, eso a veces generaba contrariedades. Era también una niña que había sufrido con los problemas familiares, a quien le tocaba un peso fuerte en la familia. Conforme pasó el tiempo, Matadamas generaría más sospechas. En una ocasión le dijo a Irish que para qué buscaban a Bianca si de seguro ya estaba muerta. En ese momento, ella no solo sospechó, sino que tuvo la certeza de que Paco al menos sabía lo que había ocurrido con su hija. Pidió al Ministerio Público que lo investigaran, pero Vianey, la madre del muchacho, siempre llegaba y se quedaba un largo rato platicando con los ministeriales. La mujer se sentía a sus anchas, pues ella misma era ex policía y conocía a casi todos. Irish protestó por ello, por esa familiaridad. No se preocupe, le decían, nada de eso importa ni afecta a las investigaciones, pero a Paco no lo investigaron. Además, para las autoridades, la línea de investigación estaba clara. Bianca se había ausentado por propia voluntad porque estaba embarazada. Debido a las declaraciones de Paco y a los mensajes que llegaban sobre embarazo y aborto entre varios conocidos, se extendió la idea de que, lo que fuera que hubiera ocurrido, Bianca se lo había buscado. Para muchos, entre ellos los ministeriales, no valía la pena buscar a Bianca. No parecía ser una buena víctima. Aunque es real que cuando una persona desaparece es necesario buscar pistas en el entorno cercano, los judiciales mexicanos han desarrollado la facultad de hacer sentir culpables a los familiares de las víctimas, de hacerles sentir miedo al denunciar. Para la policía, pareciera que su labor no implica indagar en probables indicios o pistas, sino desalentar que de hecho se realice una investigación. Probablemente los padres de Bianca sufrieron lo que la inmensa mayoría de las familias padece en una situación similar. Comenzaron a sentir vergüenza y a dudar, a pensar que esto era culpa de ellos mismos, que la desaparición de su hija era su problema y de nadie más. Y lo más doloroso, ver a extraños con malicia indagar en la vida privada de sus hijas. En alguna declaración ante el Ministerio Público, Irish admitió que sí, que había problemas familiares, pero ¿qué familia no los tiene? Que su hija se había bajado de calificaciones, que sí discutían, que a veces sí se deprimía, que era respondona. Gracias y bueno. Gracias, Azul. Lidiet, la mala víctima y la que se merece que le pase, ¿cómo atraviesa este texto y tu experiencia completa de recuperar estas historias y después de contarla? ¿Cómo darle, digamos, respeto a tantas mujeres a las que todo el mundo les quita la dignidad y el respeto? Sí, gracias. Bueno, el caso de Bianca, a mí me pareció que reflejaba muy bien una cosa que yo vi, obviamente no solo en su caso, sino en prácticamente todos los casos en donde se atraviesa, obviamente, la violencia de género, pero también México es un país donde ha habido una crisis, digamos, de derechos humanos, de violación a derechos humanos. Hay enormes cantidades de personas que han sido víctimas de desaparición, ¿no? O de secuestro, y hay un discurso que es constante, que por supuesto es muy, muy claro cuando se trata de mujeres o de niñas, en este caso, que era una niña de 14 años finalmente, que es que esa persona se lo buscó, ¿no? Que si fue levantado, o en este caso que si desapareció fue porque ella andaba en malos pasos, ella se juntaba con personas que podían ser malas personas o que podían estar vinculadas con alguna situación, y este discurso o sea, no es exclusivo del caso de Bianca, insisto, sino que se ha presentado. Yo creo que si uno va y le pregunta a cualquier familiar de desaparecida o de desaparecido,
se va a encontrar con esto, ¿no? Y un poco como narro ahí, lo que trataba de explicar es que sí, o sea, en cualquier país del mundo, si una persona desaparece, pues la policía va a hacer investigaciones en el espacio, digamos, en el núcleo más cercano, o sea, sí existe eso, pero en este caso esa información no se utiliza para tratar de dar con la persona que no es localizada, sino para tratar de disuadir la investigación por parte de los familiares. Creo que aquí se juntan varias cosas de una manera muy, muy perversa y muy nociva. Por un lado, una policía que está rebasada, y entonces está buscando todo el tiempo la manera de deshacerse de casos, ¿no? De no tener que investigar este tipo de casos. Eso por un lado, o sea, digamos en el menos peor de los casos, pero también en otros casos, como se narra un poco ahí, también hay tal vez vínculos, en muchas ocasiones hay vínculos con personas que podrían estar vinculadas con la desaparición, ¿no? En este caso, bueno, pues como se va narrando ahí, pues la mamá de Francisco Matadamas, pues había sido cercana a la policía ministerial, entonces había como cierta complicidad o cercanía, no necesariamente una complicidad de que la policía que estuviera investigando eso sabía, aunque más adelante se sabe que hay policías, por lo menos un policía estatal y algunos de los policías que están vinculados. Yo no tengo los elementos para decir que la persona con la que directamente estaban investigando en ese momento estaría vinculado con el caso, pero sí hay una complicidad porque se trata del hijo de una persona a la que ellos conocen, ¿no? Entonces eso interrumpe de manera directa, digamos, una investigación. O sea, ahí tuvo que haberse dado, digamos, o sea, se tuvo que haber pasado a otra oficina, en fin, entonces tuvo que haber, si se hubieran seguido protocolos mínimos, tendría que haber habido ahí algo que cambiara, pero insisto, no es solo la vinculación en este caso de Matadamas con la policía, sino también con esta manera en como en muchas ocasiones, en la inmensa mayoría de las ocasiones, las autoridades encargadas de investigar se acercan o se involucran con los casos ya de entrada tratando de deshacerse del caso, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, pues por un lado con estar rebasados, ya con una falta de empatía absoluta, que tiene otras razones, pues, ¿no? Aquí no se trata solo de achacar, sino de tratar de explicar para poder ir proponiendo soluciones. Yo soy una convencida de que las cosas pueden cambiar, pero pues hay que hacer diagnósticos más efectivos y tener mayor claridad de lo que está pasando, ¿no? Y bueno, específicamente en el caso del tema de género, sí hay una tendencia constante, o sea, esa es constante, si algo le pasó a una mujer, a una niña, es porque ella, siempre hay la mejor manera como de acabar con la reputación de una mujer es meterse con su vida sexual, ¿no? De ahí el tema de estar embarazada, ¿no? O sea, no, el que ella estuviera embarazada no tendría que haber sido que no lo estaba, pues, ¿no? O sea, pero suponiendo que ella hubiera estado embarazada, no hubiera tenido que ser de entrada ningún impedimento para que ella fuera a buscar. Pero, digamos, en una sociedad machista, patriarcal como esta, sí lo es. Si ella está embarazada, pues no vale la pena buscarla, ¿no? Y es una manera también de deshacerse del problema. Claro, efectivamente es una constante en tu narración esta culpabilización de la víctima y cómo llega a tocar a sus familias al grado que son las propias familias las que empiezan a pensar si de verdad es su culpa, si de verdad estas niñas que eran sus hijas, ¿no? Y que estaban en su seno familiar eran tan desconocidas como estas que pintan. Y tienes razón en que hay un efecto muy importante y lo vamos a ver un poco más adelante con detalle, pero el efecto del estigma del embarazo, el estigma de la vida sexual como esa cosa de la que hay que esconderse y que probablemente hace sentido con la misma sociedad que sí que puede juzgar justamente un comportamiento como ese.
Y la historia de Bianca no es la única de lo que ocurre en una zona que puede considerarse que él ha llamado una fosa de agua. Hablábamos al principio que son casos que se entretejen alrededor del Río de los Remedios, que para quienes no conozcan la zona, es, digamos, una zona del Estado de México donde se fueron construyendo una especie de un montón de colonias con una casi que promesa de la construcción de suburbios alrededor de la Ciudad de México. Y en lo que se ha convertido poco a poco con los años, es en lo que tú bien narras como un espacio donde un montón de desconocidos comparten, ¿no? Y viven juntos, pero que son espacios donde entre asentamientos o donde la gente llega a dormir para después ir a trabajar a Ciudad de México. Eso va a tener repercusiones importantes. En este contexto, el de Bianca es solamente un caso y probablemente una manera de ver cómo es un caso al punto del absurdo, es el fragmento que nos va a leer ahora mismo Gaby de la Paz. Tengo que advertir que es un fragmento cruento, que es probablemente el más crudo de los que leeremos, y reflexionamos entre todas con Azu, con Gaby, la pertinencia, pero justamente estamos tratando de por qué narrar estas cosas con estas palabras. Gaby, adelante, por favor. Gracias. A la tercera chica asesinada la conocieron en un antro conocido como Photo Rock, ubicado en la sexta sección de los héroes Tecámac. A ella, Daniel y el Piraña la violaron y destazaron, y finalmente botaron su cuerpo en el basurero de Chiconautla. A la cuarta muchacha la levantaron afuera de ese mismo bar. También la violaron y golpearon y la tiraron en un baldío cerca del fraccionamiento Real del Cid y la estación de bomberos. Aquí Paco se interrumpe de nuevo y afirma que era el Mili quien gozaba golpeando a las mujeres. Las pateaba con sus botas de militar, aunque a veces usaba un boxer o piedras. Lo hacían porque tanto el Mili como el Piraña son necrófilos. Ellos disfrutan hacer el sexo con los muertos. La quinta asesinada fue una joven que levantaron en la colonia Jardines. La sexta, una novia del Mili, a quien Paco conoció con el nombre de Samantha, entre paréntesis, Montserrat, alumna de la secundaria 225. Según la declaración, el Mili primero la llevó a trabajar como prostituta a la Ciudad de México en la Merced. Pero cuando la familia denunció el secuestro de la menor, la regresó a su casa para después matarla, como a todas las demás. Más tarde se constató que efectivamente el Mili tuvo una novia que se llamaba Montserrat, pero la joven se encontraba viva en su casa. La séptima víctima fue una muchacha que vivía en Chiconautla, a la que adoptaban la Fresita y a la que el propio Paco mató de un balazo en la cabeza en ese mismo poblado. La octava fue otra exnovia del Mili, de nombre Blanca, que vivía por el Río de los Remedios. A ella el Mili la mató ahorcándola. La novena fue una exnovia de Daniel, que presuntamente se llamaba Esmeralda y que también vivía cerca del Río de los Remedios. A ella la levantaron el Gato y el Piraña, tras lo cual Paco se enteró de que se deshicieron del cuerpo por la zona de Ozumbillas. La décima fue otra exnovia del Gato, a quien conocían como Ruby, porque siempre usaba aretes de pedrería roja. A ella la violaron y la destazaron para luego deshacer su cuerpo en ácidos. Todo por meterse al mismo tiempo con el Gato y el Piraña. A la undécima la levantó el Mili porque era su amante en Jardines de Morelos. Por último, la duodécima al parecer se llamaba Leslie y era amante del Gato y el Mili. A 4 de ellas las tiraron al Gran Canal. Gracias, Gaby. Esta zona del Estado de México me parece que encarna vívidamente eso que los académicos y los especialistas llaman la ruptura del tejido social, ¿no? Esa cosa rara, medio conceptual, que aquí se ve como con una claridad impresionante. Los feminicidas no son chicos expulsados del sistema educativo, sino abandonados ahí dentro de las escuelas. Es una de las cosas que debo decir que más me impactó del texto. Y creo que nos provoca repensar las famosas variables explicativas de la violencia, ¿no? Las clásicas con las que decimos, si mantenemos a los estudiantes, si mantenemos a los chicos en la escuela, vamos a evitar violencia, sin preguntarnos demasiado cómo los mantenemos y qué hemos hecho con el sistema educativo. ¿Qué tiene este territorio que se parece a tantos otros en el país, pero qué tiene este territorio que parece que todo está roto, Lidiet, que nada
queda, digamos, a salvo y que es como si el propio territorio fuera el principal, digamos, escenario de todas esas tragedias. Bueno, antes que nada quiero comentar, bueno, ahorita no traigo a la mano el libro, pero no recuerdo si es ahí o inmediatamente después o en cuántas que explico. O sea, estos muchachos, que de hecho ya todos salieron, están libres, excepto el Mili, que era un militar en activo cuando fue detenido. Sí cometieron, o sea, sí hay datos importantes, para empezar la vinculación con el caso de Bianca, de que cometió estos delitos. Sin embargo, y es algo que trato de explicar en el libro, ahora no sé si lo logré realmente, muchas de sus declaraciones se dan ya, yo no podría saber si cometieron todos esos delitos, ¿no? Inclusive es algo que cuestiono un poquito más adelante, dado que hay algunos de los casos con los que tratan de vincularlos, pues no hay, o sea, dan información que no, digamos que no es congruente con lo que se sabe de los otros casos, ¿no? Entonces, bueno, eso como un comentario. Ellos declaran eso, pero inclusive después se va viendo, no sé si más adelante o en qué parte, que hay cosas que no casan en sus propias declaraciones y ellos mismos después dicen que habrían sido torturados. Con esto no estoy diciendo que fueran inocentes, sino generalmente, o sea, sino que hay una escala de grises, ¿no? Como justo como se narra justo este pedacito sí me parece importante mencionar esto, ¿no? Porque claro, es un fragmento muy duro, muy doloroso, que genera tal estado de shock que de repente que podría pensarse que es completamente, ¿cómo podemos llamar? Indubitable, ¿no? Y a lo largo del libro trato de plantear las dudas acerca, precisamente, bueno, una de las máximas del libro es: en estas historias no hay verdades, hay versiones, ¿no? Porque esto es lo que ellos dicen, de lo cual luego, inclusive luego menciono que después, como ellos son menores de edad y están en esta zona de menores de edad, de repente empiezan a tratar de cerrar muchos casos la policía, achacándoselos a ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más como llamamos un matiz a este fragmento del libro. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Por un lado, se nos dice generalmente que los criminales más crueles, más cruentos, que descuartizan, que pueden disolver cuerpos en ácido, etcétera, son personas como patológicas, ¿no? Una cosa que nos cuesta mucho trabajo, digamos, aceptar del ser humano es que muchas de las cosas que hacemos o que practicamos pues son aprendidas, inclusive aquellas cosas que nos pueden causar horror, ¿no? Esto lo digo porque en México en los últimos años se ha alcanzado, o por lo menos nos ha llegado a través de los medios de comunicación, unos niveles de violencia y de crueldad, o sea, muy específicos que generan mucho horror. No es solo el matar y ya, sino el tema de la tortura, el cómo se tratan los cuerpos, el tema del descuartizamiento, ¿no? Cada mes había una historia que hacía palidecer al anterior, ¿no? Desde los cuerpos colgados de un puente, el pozolero por otro lado, tal asesino serial. Pero lo que esto puede generar es pensar que esto es por la manera en como solemos presentar la información, pareciera que es que el tipo estaba traumado o estaba muy mal, o sea que sí hay un factor, digamos, sí puede haber factores mentales, psiquiátricos, psicológicos, pero se puede perder de pronto la potencia y la fuerza que puede tener el aprendizaje, ¿no? Entonces, sí, hemos creado una sociedad en donde es muy permisivo, muy permitido, digamos, en sectores de la sociedad, es permitido, socialmente tolerado pertenecer al crimen organizado, socialmente tolerado mostrar ciertos niveles de crueldad o de violencia para ser alguien en la vida. Se aprende con mucha facilidad también el despersonalizar a los otros,
el cortar los vínculos de empatía con los otros, con las otras, y cometer crímenes cada vez más cruentos, ¿no? Entonces, es un tema inclusive que trato de explorar un poquito más adelante en el libro, ¿no? O sea, no es solo que todos los enfermos psicópatas del mundo nacieron en México en los últimos 20 años, sino es un tema que tiene que ver con lo que ustedes mencionaban, ¿no? El tejido social, qué tipo de sociedad construimos, y bueno, eso, adelantándome un poquito para mí tiene que ver muchísimo con el tema de la desigualdad, ¿no? Con la marginación. Estos espacios son lugares que están marginados de una u otra manera, en donde la violencia empieza no en la criminalidad, sino en el acceso, por ejemplo, a la ciudad, el acceso a la educación de calidad, ¿no? La calidad de vida que tienen las familias en donde generalmente los dos padres, padre y madre, trabajan, tienen que desplazarse largas distancias para ir a trabajar. Eso genera que las niñas y los niños crezcan muy solos, ¿no? Muy a la mano de Dios. En fin, hay como factores tras factores, capas tras capas que se van ¿cómo se llama? Que se van calando, se van interponiendo, y eso genera un caldo de cultivo óptimo, ¿no? Para que se den manifestaciones muy terribles, ¿no? De la descomposición social. Claro, y es verdad que a lo largo del texto uno se queda con mucha incertidumbre de lo que es, de lo que pudo ser, de cuál es esta verdad. Y tienes razón que son versiones, y que de hecho dices con toda claridad, son versiones, porque de esto solamente se tienen versiones, pero al mismo tiempo esta incertidumbre de que no haya una investigación judicial, esta incertidumbre de por qué estos chicos cuentan esa historia con esas palabras, que sea o no sea cierta, dice muchísimo, ¿no? De sus palabras. Si fueron obligados, dice una cosa; si no fueron obligados, dice otra; si fue verdad o no lo fue. Al final es esta misma, digamos, situación de inquietud de la manera en que nos relacionamos con la violencia. Este es un espacio, cuando hablas, por ejemplo, del Puente de Fierro como un punto, un referente donde se acercan los chicos para mostrar dónde habían tirado los cuerpos, es, para quien no lo conozca, una construcción que hizo en su momento ni más ni menos que Gustave Eiffel, el autor de la Torre Eiffel en París, y hace este puente, y que ahora tiene es verdad, una cosa de plástico espantosa, como bien lo describes, pero que de alguna manera es un punto de referencia. No es un lugar aislado, perdido absolutamente, sino está integrado en una urbanidad tremendamente salvaje de la zona conurbada de la Ciudad de México, ¿no? En Ecatepec, este municipio. Entonces vienen con estas historias las explicaciones, como bien decías, tipo asesino serial, hechos aislados, sociópatas, ¿no? Pero también cuando se cuentan esas historias desde ahí, se diluye toda la responsabilidad de las instituciones, ¿no? Porque justo son unos loquitos que, ¿no? Se diluye la responsabilidad de las instituciones y también de la sociedad en la construcción de este desastre, ¿no? Pero bien que las demás víctimas que sí se pueden constatar cuando se hacen, cuando se draga el río de los remedios, estos feminicidios entran a una constelación mucho más grande. Y pensaríamos en el Mili, este sujeto que es un factor muy importante. Como bien decías, es un militar, y me parece importante contextualizarlo. Es un militar que estaba en activo combatiendo el narcotráfico, ¿no? Digamos, de mañana, y de tarde, digamos, organizando por lo menos, o vinculándose con estos chicos, hablando de armas y del poder que da, ¿no? El ejercicio de esta violencia, ¿no? Después de la detención de este militar, las historias continúan, ¿no? Esto es más allá que un sentido de una banda, de unos asesinos, ¿no? Y esto es una de las cosas que nos tienen que llevar a pensar que no se vuelven hechos aislados, sino que realmente es una estructura, es parte de un tejido. En ese sentido, la historia de Andrea, que Marla nos va a contar enseguida, es muy elocuente además, porque justamente viene bajo el título Después del Mili. Es como si la historia se acabara, si estuviéramos, digamos, como en una ficción, la historia se acaba con los malos en la cárcel, ¿no? Excepto que no, porque ni tenemos tan claro que sean tan malos, ni el hecho de que estén en prisión termina las historias. Marla, adelante, por favor. Gracias. Andrea. En las paredes y postes de Ciudad Cuauhtémoc, ubicada a los pies del Cerro de Chiconautla, perviven diversos volantes y mantas de niñas desaparecidas. Esto le causaba una profunda impresión a Angélica Martínez Santos,
una madre joven que solía caminar con su hija adolescente, Andrea Michael. Frente a uno de estos volantes, alguna vez Angélica comentó: ya va para 2 años que desapareció. Qué dolor para los padres. Qué triste, mamá. Hay que rezar por ella para que regrese a su casa, contestó Andrea. Pero aún con el tema de las niñas desaparecidas en la zona, para Andrea y su madre eran tiempos felices. Andrea tenía pocas semanas de haber cumplido 15 años. Había celebrado su fiesta y las fotos atestiguan a una muchacha muy delgada y pequeña, de rasgos finos y siempre sonriente. Se aproximaba su entrada a la prepa. El 6 de agosto de 2014, un mes después de que Daniel fuera arrestado, Angélica y Andrea fueron a conocer la escuela a la que ingresaría Andrea. Pasaron la mañana ahí, recorriendo los salones. Luego prendieron el regreso a casa. Eran las 10:40 de la mañana, cuando caminaban a la altura de la Avenida de las Torres y Embajada de Japón, a pocas cuadras de su hogar. Entonces Angélica recordó que debía pagar unas cosas que había encargado una vecina, y le pidió a Andrea que fuera rápido a la casa, tomara el dinero y la alcanzara a unas calles de ahí. ¿Me llevo mi celular?, preguntó Andrea. Como tú quieras. Mejor llévatelo tú, mamá. Andrea se fue corriendo, primero sobre Embajada de Japón, donde dobló a la izquierda y luego a la derecha sobre Embajada de Hungría. Ahí dio vuelta en una esquina para tomar Embajada de Suecia. Se sabe que sí llegó a este lugar porque una vecina la vio. Angélica, por su parte, se dirigió al domicilio de sus amigas y esperó a Andrea. Sabía que no podía tardar más de 15 minutos, pero pasaron 20 o 25 minutos y nada. Así que fue a buscarla a la casa. Allí estaba otra de sus hijas, quien le informó que Andrea nunca llegó al domicilio. Angélica salió a la calle a buscarla, preguntó a varios vecinos, pero nadie la había visto. Regresó a Avenida de las Torres, donde ese día había un tianguis muy grande que se extendía a otras callecitas. Preguntó a comerciantes y marchantes. Nada. Hasta las 3 o 4 de la tarde supo que una vecina había visto a Andrea dirigirse con paso presuroso a casa aquella mañana por sobre la calle Embajada de Suecia. Pero no hubo ninguna otra pista. En Ciudad Cuauhtémoc no hay cámaras de vigilancia, no hay testigos. No hubo llamadas, ni de extorsión, ni de testigos que creyeran haberla visto. Desde esa mañana de agosto, cuando le relata la historia, Angélica utiliza una expresión que es recurrente entre los familiares de desaparecidos. Es como si se lo hubiera tragado a la tierra. Pasó agosto y llegó septiembre. Entonces desapareció otra muchacha. Gracias, Marla. Parece como si se le hubiera tragado la tierra. Es la chica que lamenta la desaparición de estas otras chicas y que se vuelve una de ellas. Otro elemento que es recurrente en el texto. ¿Cómo contar la historia de cada una cuando parece la historia de tantas? ¿Cómo darles, digamos, y que es impresionante la recuperación de los nombres y de las características que haces, que me imagino que tiene que ver con esto, pero cómo contar la historia de cada una si es la historia de tantas? Pues sí, esa es una cosa, bueno, cuando traté de hacer el libro, esa era como una de las cosas que me importaba hacer. Yo había cubierto durante ya varios años el tema de violencia de género en una sección semanal y o sea, yo me percataba de que las historias se parecen, ¿no? Y que e intuía que para las personas promedio, el, el ver una historias tan parecidas en el diario cada cierto tiempo, o sea, de manera muy constante, pues o sea, finalmente genera esa sensación de que ya no es noticia o de adecuación, deja de perder, entre comillas, vigencia o sentido noticioso, ¿no? Y o sea, es una de las cosas como más crueles del ejercicio periodístico. Tiene que ver con muchas cosas que no solo se constriñe a lo, digamos, a cómo están hechos los periódicos, sino también a cómo está hecha la psique del ser humano, ¿no? O sea, si los periodistas tenemos como 1000 defectos, 1000 cosas que tenemos que resolver, pero también es cierto que es difícil contar historias que se parecen tanto porque es un problema que no está siendo abordado, ¿no? Que no está cambiando. Ahora, entonces, frente a todas estas reflexiones que yo tenía, que hacía yo el esfuerzo de
de cambiar, de encontrar los distintos ángulos para que de todas las historias que yo conocía, vaya, fueran distintas, ¿no? Para que se pudiera seguir manteniendo vigencia en el periódico. Sí sentía que necesitaba un formato más amplio para explicar justo esto, ¿no? Que pasa y que sigue pasando. Pero además, en el caso específico del libro, pues también lo que estoy tratando de narrar es digamos, si bien no lo digo directamente, o sea, sí hay, sí hubo al menos, no sé, ahorita no, he estado muy desconectada, digamos, de la zona, pero sí hubo un fenómeno que se presentó, es decir, sí había, no sé si llamarlo delincuencia organizada, que sí estaba, digamos, depredando, o está, insisto, no estoy segura, pero depredando en niñas y adolescentes muy jóvenes en el espacio público, ¿no? Entonces eso, digamos que al yo haber visto o entrado, tenido conocimiento de este caso en donde tantos casos estaban tan cerca los unos de los otros, donde por lo menos había la línea de investigación de que podrían estar vinculados, consideré que eran casos que yo podía abordar en un formato más amplio para poder explicar esto que comento, ¿no? Que hay tal inoperancia o tan poco abordaje sobre la violencia contra las mujeres que los casos se terminan pareciendo. Eso, básicamente. Sí, se terminan pareciendo desde cómo se presentan y el trato, y me parece que una de las cosas increíbles de este texto es cómo cada caso se convierte, te muestra cómo es una constelación súper compleja de casos, pero cada uno va conservando alguna particularidad. Y luego hay puntos que los asocian, hay puntos que los hacen encontrarse, ¿no? Ya sea por la cronología o por algún detalle o porque es otra madre que está buscando y en su búsqueda se encuentra con un letrero de Bianca, etcétera. Como siempre hay, la manera en que lo tejes nos hace ver que son casos cada uno particular, porque al final es la tragedia de cada familia, pero que también es una tragedia colectiva, digamos, ¿no? Y este cambio de la chica que está viendo a las chicas desaparecidas, a la chica que desaparece, es también perturbador en la medida en que nos toca, digamos, personalmente, porque se convierte entonces todavía más, no solo en una tragedia colectiva, sino en la tragedia de todas, digamos, ¿no? De alguna manera, de todas y de todos. Sí, y de hecho, perdón, sí, adelante, esto adelante. quería comentar, no es solo en el caso de André Michel, también a Mariana le ocurre, ¿no? Y esa es una parte que después, por ejemplo, al entrevistar a las amigas, a la amiga de Bianca, a la amiga de Diana, pues es también como o sea, una necesidad también de poder contar o narrar la manera en cómo todo esto está afectando también a una generación entera de niñas y adolescentes, porque otra cosa que pasa es que generalmente en la prensa hablamos mucho con las madres, que son las madres, los padres, la familia también, pero primordialmente las madres, quienes están buscando a sus hijas, quienes están buscando justicia para sus hijas, y tenemos más o menos mapeado en nuestra opinión pública el dolor que esto implica para una madre, pero nos cuesta trabajo entender el impacto que puede tener en las amigas, ¿no? En las compañeras de escuela, en las hermanas, en niñas que están creciendo en una sociedad en donde les están diciendo, o sea, están recibiendo el mensaje a través de todos estos crímenes impunes, de que cualquiera puede desaparecerlas y no va a pasar nada. Así es, y en ese sentido se vuelve, o sea, toca muchísimo el poder pensar justamente que no es una condición particular, que si bien existe la narrativa que ya decíamos de se lo buscó, ¿no? También hay este halo de sin ninguna explicación, ¿no? De sin ninguna explicación aparente, digamos, desaparece porque así está, digamos, esta jungla. Y precisamente a propósito de tu labor como periodista, en la audiencia nos preguntan, te preguntan, en este sentido, siendo periodista, siendo mujer, acercándote a estos temas con tal nivel de detalle, nombrándolo y nombrando personas, ¿no? Y nombrando momentos y lugares y condiciones, ¿en algún momento te has sentido insegura haciendo este trabajo?
Bueno, cuando estaba terminando el libro, sí entré como en una sensación, no sé, yo lo llamo de paranoia, pero sí, tal vez, mejor dicho, estrés postraumático. Para cubrir este tipo de temas es muy importante la contención terapéutica con personas expertas. Es algo que trato de compartir a cualquier lugar a donde me invitan, porque es muy relevante. Cuando uno cubre violencia o estudia violencia, también tiene que tener una contención, porque afecta, en muchas ocasiones afecta y uno no se da cuenta o no lo percibe. Siempre tiene que haber alguien que te lo diga, ¿no? O sea, y aquí volvemos a otro tema, el cuidado siempre tiene que ser en colectivo. O sea, una sola o uno solo no va a poder contener todas las implicaciones de este tipo de trabajo. De hecho, esa es una segunda pregunta que te hacía la audiencia, si hubo esta contención, esta ayuda psicológica, ¿no? Y qué bien que lo mencionas, porque también es difícil hablar de las emociones cuando uno está trabajando, ¿no? Efectivamente, cuando estás haciendo tu trabajo como el periodismo o bien la investigación, la academia y tal, es difícil decir, parte de mi proceso trabajando es la contención emocional por los temas con los que trabajo, ¿no? Y ese es un elemento no menor, que también habla de una comprensión de ese que es tu objeto, digamos, de estudio, que no tendría por qué no tocarte, ¿no? Que no tendría por qué no generarte justamente esas reacciones y esas emociones. Claro, sí, no, de acuerdo. Es algo además que en los últimos años, sobre todo con mis colegas, mis compañeras periodistas, pues hemos discutido mucho. Es muy importante la contención y el estar atento, pues, ¿no? A la situación en la que uno está cubriendo, porque sí pasa una factura. Luego me solían preguntar, oye, ¿cómo le haces para que no te afecte? No, o sea, no hay manera de que no te afecte, ¿no? O sea, no hay manera de que, más bien, hay que integrar estrategias muy claras de contención, de cuidar esa parte, porque además no es solo por el tema de una, ¿no? Que con eso tendría que bastar, sino que si este tipo de temas empiezan a afectar de manera, digamos, directa, la manera en cómo te aproximas justo a tu objeto de estudio, pues es muy probable también que tu información tenga sesgos cognitivos muy importantes, ¿no? Claro, Entonces, tratar de mantener distancia de entrada justamente te daría este relato distante, pero acercarte más, no hay manera de que no perturbe, ¿no? Sin duda. Cuando estábamos eligiendo los fragmentos, particularmente platicaba con Paula sobre el caso de Mariana Elizabeth, ¿no? Que es una chica universitaria. Y una de las cosas que platicábamos Paula y yo cuando leíamos este fragmento juntas tenía que ver con cómo su vida podría ser la de cualquiera en esta sala. Y por eso pensamos en hablar justamente del caso de Mariana Elizabeth, y para ello Paula nos va a compartir un fragmento del caso de Mariana. Por favor, Paula. Gracias. En septiembre de 2014, Mariana Elizabeth Yáñez Reyes tenía 18 años recién cumplidos y pocos días de haber ingresado a la licenciatura en Automatización y Control en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico Nacional. Pero su plan era también ser piloto. Había pasado en familia su último verano frontera entre la vocacional y la carrera. Guadalupe Reyes, su madre, recuerda ese periodo como unos días borrosos, similares y placenteros, parecidos entre sí, despojados de grandes anécdotas. Levantarse, comer rico, ver una película en familia, seguir comiendo rico. Fueron semanas cuya inactividad y gula cobraron cierta factura. El pantalón quedaba un poco más apretado y había un jadeo extra al subir una escalera. No te preocupes, le dijo Guadalupe, ya te recuperarás. En efecto, en cuanto regresó a la escuela, Mariana se puso las pilas. Buscó entrenar tocho bandera, pero descubrió que solo había equipo en otro plantel. Le dijo a su mamá que le parecía poco leal representar una escuela diferente a la suya en el deporte, así que se inscribió a atletismo, que sí se practicaba en Zacatenco, donde ella estudiaba. Ahí fue cuando se dio cuenta de que esos meses de televisión y comida sí habían hecho algunos estragos en su capacidad deportiva, pero se lo tomó bastante bien. El bello verano familiar no se lo quitaría a nadie y anunció que comenzaría a entrenar. En esos días, el futuro y el presente se veían brillantes. Mariana ya se había probado capaz y sobresaliente en la escuela. Había entrado a una ingeniería en un país en el que culturalmente a las mujeres no se las anima a estudiar ese tipo de profesiones.
Estaba aprendiendo a tocar el bajo y le gustaba el heavy metal. Tenía una relación de 2 años con Diego, su novio, y los dos estaban festivamente enamorados. Con esa alegría y esa pasión característica del primer amor. Su plan de vida, estudiar y eventualmente volar un avión, iba avanzando. Era una joven que estaba alcanzando la cualidad más preciada y difícil de todas, la libertad. La libertad de soñar, de construirse un futuro, de amar y de desarrollar sus capacidades deportivas, artísticas y expresivas. Un gran logro para una mujer joven en un país cuyas leyes, cultura y educación sentimental solo conciben a las de su género y edad como personajes de telenovela, enamoradas, vulnerables, inválidas y bonitas, siempre de una manera plástica y real. No es posible saberlo, pero probablemente estaba orgullosa de la manera en que trabajaba para construirse, de su proyecto de vida y de ser humano. Mariana, hija del Instituto Politécnico Nacional. Alta, morena clara, de rasgos distintivos y mexicanos, labios carnosos y dientes grandes, con una dentadura característica. Quedan algunas fotos desperdigadas por internet. Ella con toga, birrete y la bufanda guinda del poli. El cabello alaciado y el maquillaje discreto en su graduación de la boca. También han quedado congeladas en las redes sociales las preguntas y respuestas con sus amigos, junto a sus dibujos y videos. Eso es lo que pasa con las desaparecidas. Uno recurre una y otra vez a aquellos rastros que han dejado, pero eso en nuestra mente siempre tienen la misma edad. No cambian de gustos musicales, están enamoradas de la misma persona, etc. El miércoles 17 de septiembre de 2014, durante la tarde, Mariana estuvo chateando con su novio por Facebook. Poco antes de las 8 de la noche, le dijo que saldría a la papelería por unas fotocopias, ya que al día siguiente debía meter sus documentos para que le dieran una beca de estudiante. En una libreta dejó anotados los requisitos que le pedían. No se llevó el celular. En los últimos días el aparato estaba fallando y justo el día anterior un compañero de la escuela se ofreció a repararlo. Ella salió poco antes de las 9 de la noche de su casa, en Los Héroes de Cámac, sección Bosques, a 5 o 10 minutos de la Macroplaza. Probablemente dobló en la calle Bosques del Estado de México, ya que la papelería con café internet más cercana se encontraba ahí. Era una caminata de 10 minutos. La hierba sobre los camellones de Bosques de México estaba muy alta. En algunas partes llegarían al pecho o los hombros de una persona adulta. A las 10:40 de la noche, Guadalupe llegó a casa. Bernardo, que ya estaba ahí, preguntó, ¿Mariana viene contigo? No. Entonces comenzaron a buscarla. Fueron a las 5 papelerías y cibercafés de la zona. La más cercana, la elección obvia, estaba cerrada desde las 9:30. Y así ocurrió con las demás. A las 3:20 de la madrugada del 18 de septiembre quedó registrada la denuncia por la desaparición de Mariana en la agencia del Ministerio Público de Otumba. Ese mismo 18 de septiembre, sus padres fueron a las oficinas del Aceido en la Ciudad de México, donde dejaron pruebas de ADN. Más tarde tapizaron los seres de Cámac con papeletas. ¿Has visto a Mariana? Junto a su foto, la descripción de sus sellas particulares y el teléfono de Bernardo como referencia. También fueron a la casa de Diego, el novio de la joven. Él confirmó que Mariana le había dicho que saldría por fotocopias y les proporcionó la contraseña de Facebook de su novia. La revisaron, pero no había nada inusual, nada sospechoso, nada que no supieran antes. Pero el 20 de septiembre, a las 7:42, recibieron un mensaje de texto desde un número con clave de Guadalajara. Hola, yo sé dónde está Marina. Márcame. No contestaron de inmediato, pero transcurrida una semana, sin más pistas, Guadalupe marcó el número. Un hombre contestó la llamada. Le dijo que su hija se había ido porque no aguantaba la presión de la escuela, que tenía 1 mes y medio de embarazo, pero que no le había dicho nada a su novio, que el muchacho con el que se había fugado era cristiano y se iba a hacer cargo del bebé, que no quería decepcionar a su mamá, que por eso había escapado de su casa para irse a Veracruz. Cristiano, se admiró Guadalupe. Evidentemente era mentira. Ya se imaginaba a su hija metalera que estudiaba una ingeniería, libre y vivaz, buscando la ayuda de un cristiano por un embarazo no planeado de su novio. Guadalupe no lo sabía, pero era la misma historia que les habían contado los padres de Bianca, pero que también se repite en la mayoría de las niñas que se van o desaparecen en el país. Para desvalorizar a una chica, sus captores o extorsionadores oportunistas saben que basta decir que estaba embarazada. Porque las niñas huyen cuando están embarazadas, porque están avergonzadas,
porque es más fácil que una mujer se cuide que un hombre. Porque si una joven universitaria tiene vida sexual, es puta. Porque en el imaginario mexicano, una mujercita debe estar encerrada en casa y no debe explorar su cuerpo ni sexualidad. Debe ser casta y pura. Y los extorsionadores, los violadores, asesinos, los agentes del Ministerio Público, amigos y la prensa saben que para la opinión pública, si una mujer está embarazada y no tiene pareja, ha hecho algo muy malo y se merece lo que venga después. Muchas gracias, Paula. En este caso de Mariana, además, quisimos recuperar el extracto, digamos, más completo, porque algo que reflexionábamos, sobre todo platicando con Paula, tenía que ver con cómo hay una vida cotidiana que también se tiene que narrar. No nada más la parte, digamos, más cruenta, sino justamente poder situar la vida cotidiana de todas estas mujeres justamente previo a la tragedia que se vive. ¿Cómo eliges, digamos, cuánto de esa cotidianidad contar y cuánto detalle más bien de esta parte, digamos, más cruenta? Pues bueno, el problema a veces, muchas veces no es elegir qué dejar, sino una no todo el tiempo tienes toda la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, como se encontraron restos de Mariana después, fue un poquito más fácil de alguna manera, no fácil, no, la palabra no es fácil, pero digamos, su mamá pudo narrar de una manera un poco más elaborada a partir del duelo también, pues todo lo que había sido, ¿no? Su pasado su pasado verano con su hija, ¿no? Entonces, en ocasiones, por ejemplo, si una entrevista se está realizando en el momento en el que está, digamos, acaba de ocurrir la desaparición y existe toda esta situación, a veces pues es muy difícil decirle, a ver, bueno, platícame cómo es. Digo, a veces sí se puede, pero digamos, lo que estoy tratando de decir es que a veces hay como información que es disponible y otra que no. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, hacer elaboraciones más amplias sobre la cotidianidad de los demás casos, ¿no? Pero en ocasiones no pude, ¿no? Digamos que también lo que van platicando las familias, pues se va centrando, ¿no? Se va centrando en ciertos aspectos que también ellas y ellos están viviendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bianca, pues sí hay estas historias, ¿no? Por ejemplo, de sus primitas, de ciertas cosas, pero el estigma el estigma que les había, digamos, infligido las autoridades, pues de alguna manera regresaban o hacían que la propia familia volviera a tener esta necesidad de explicar, pues que su hija no era todo lo que ellos decían, ¿no? O sea, esta necesidad de explicar, pues de hacer valer su voz. En cambio, en el caso de Mariana, si bien las autoridades trataron de violentarla con esto, pues era un poco más difícil porque, para empezar, Mariana tenía 18 años. O sea, sí es distinta la manera en cómo te relacionas con tus padres en tercero de secundaria que a los 18, ¿no? Y el tema de Mariana también es eso, que ella ya había como probado a la sociedad, que ninguna mujer tendría que probar nada nunca, pero digamos, ya había entrado a la universidad, estaba en una ingeniería, o sea, tenía como más agencia, y era algo con lo que sus papás, de hecho, podían defenderla, ¿no? Cosa que no podían, pues, niñas o sea, una niña como Bianca, que estaba en tercero de secundaria apenas, ¿no? Que tuvo además, cometió el crimen absoluto de repente de hacer un amigo que, pues, que la traicionó y que la puso en un riesgo de este tamaño, ¿no? Entonces, a veces cuando uno está haciendo periodismo también, no es tanto que uno pueda, ¿cómo podemos llamar? Decidir, o sea, las historias te llegan y el trabajo también es un poco como saber qué puedes hacer con la información, ¿no? Más que obviamente hay cosas que uno va editando, que va dejando fuera, etcétera, pero sobre todo como dice,
esta historia, esto que me están platicando, me sirve para ilustrar esto, ¿no? Entonces no es un trabajo que uno haga solo, sino generalmente lo hace de la mano de las familias. Claro, y eso me parece que además genera un equilibrio tremendo en el libro, porque decía al principio, es un libro que toca muchísimo, es un libro que puede realmente, que no hay manera de que no te revuelva por dentro, ¿no? Pero al mismo tiempo, para quienes no lo han leído y ojalá ya a estas alturas estén más que animadas a correr a leerlo, es un texto que no es solo una cadena de terror y de tragedia. La inmersión en vidas cotidianas lo hace profundamente personal, lo hace profundamente cercano y tal vez por eso también te toca tanto, ¿no? Porque no nada más es una historia de marginadas en un nivel de esto tétrico, ¿no? De hecho, justamente esa era un poco la reflexión que teníamos con este caso en particular, porque Mariana se parece, digamos, esta vida universitaria también te muestra que no solamente es en estas condiciones donde tienes, ¿no? Estructuras familiares y hasta condiciones completamente adversas. Pero creo que sí manda un mensaje súper poderoso de la importancia de que no importa el formato de la familia, lo que importa son espacios, digamos, de comunicación y de conocimiento, mientras que a los padres de Bianca, que es más chiquita, que es más niña, los hacen dudar, a los de Mariana no, porque hay un nivel, digamos, de conocimiento y probablemente como de confianza distinto, ¿no? Pareciera ser que aunque Mariana es una mejor víctima porque era universitaria y deportista, de todas maneras le tratan de poner enfrente la condición de mala víctima, ¿no? Y como siempre aparece el embarazo otra vez como esa cosa que generaría, ¿no? Vergüenza y que se merecería, ¿no? Que tampoco era cierto, pero digamos que se merecería cualquier cosa que le pase. Claro, y además, bueno, en el caso de Mariana, si bien es una estudiante universitaria, etcétera, a pesar de que, digamos, dentro de esta, ¿cómo se llama? Escala de valores, ¿no? Que se supone, entonces ella sí es valiosa, lo cual también es muy perverso, ¿no? Ah, que sí es una buena mujer, una buena niña, estudiosa, tal, entonces a ella sí hay que buscarla, digamos, dejando de lado, inclusive tomando esto, a pesar de que ella estaba estudiando en la universidad, etc., le dicen, es que fumó marihuana. Entonces, es decir, no hay manera a quien, esto que se va a ver más en los años siguientes, justo con el caso del feminicidio de Leslie Berlin, ¿no? Que la fiscalía lo primero que hace es poner unos tweets donde dice que no estaba estudiando y que debía muchas materias, ¿no? O sea, no va a haber una mujer en este planeta que si no le buscan van a encontrar algo para decir se lo merecía, ¿no? O sea, no importa si eres estudiante de 10, pero híjole, fumaste marihuana y además tienes un novio, ¿no? Y además te gusta el heavy metal. O tienes 14 años, ¿no? Ah, pero ¿por qué te juntas con estos, no? ¿Por qué accediste a hacer esto? O sea, no, dejamos de ver que hay un tema ahí, por ejemplo, de trata, ¿no? De hecho, por ejemplo, uno de los delitos por los que sí está, digamos, sentenciado, en fijo, el mili, es por trata. Porque si tú convences a una niña de 14 años de vender droga en la escuela, estás cometiendo trata de personas. Pero para los que se supone que tenían que saber estas cosas, que era el Ministerio Público, ellos no vieron un tema de trata de personas, vieron que era una niña problemática y que no valía la pena buscarla, ¿no? Por ejemplo. Y es uno de los temas que después en el juicio va a estar saliendo todo el tiempo. Entonces, sí traté de dar como esta parte de cotidianidad, también pensando un poco en esto que mencionas, que en ocasiones pareciera que las víctimas de este país son víctimas que están en una situación de absoluta marginalidad y que de alguna manera hay una barrera entre ellos y nosotros, quienes sean que seamos nosotros y quienes sea que sean ellos. Porque, y es algo que también he tratado de platicar y de mencionar cada vez que tengo oportunidad, o sea, en la zona de Tecámac y de Catepec, pues es una zona sí con problemas de marginación, con problemas de calidad de vida, pero la gente no es distinta pues no, a mí, por ejemplo, ¿no? La mejor amiga de Bianca, pues está ahorita en la universidad, ¿no? Y vivía ahí. Es decir, es gente bastante parecida a nosotros, que en un momento dado, el lugar en donde estaba haciendo su vida,
por razones que sí tienen que ver con políticas públicas, pues generó un problema de inseguridad y de destrucción del tejido social que agravó las condiciones todavía llamémosle, condiciones de vida de las personas, que les impide también salir de una situación de marginalidad, pero no es gente distinta a nosotras, no es más tonta ni más ignorante o no, o sea, ese pensar que hay algo que está como mal o que solo le pasa en ciertos lugares, es también un mecanismo de defensa que nosotras y nosotros como espectadores de tanta violencia usamos para apaciguar nuestra ansiedad, ¿no? Y eso me ha tocado verlo no solo en esta historia, sino en muchas historias, como a las víctimas de los crímenes violentos se les tiende a culpar, y eso tiene que ver con que a la gente le causa tanta angustia este tipo de casos, que culpar a la víctima es una manera también de aliviar nuestra ansiedad, de decir, eso a mí no me va a pasar porque yo no vivo en Tecámac, o porque yo no hago eso, porque yo no fumé marihuana cuando estaba en la universidad, o porque yo no tenía amigos que vendían drogas, o porque, o sea, y es una manera también, pero este mecanismo de defensa paradójicamente nos pone en riesgo porque entonces no vemos la gravedad de la sociedad que estamos construyendo y de la sociedad que se está configurando en este mismo momento, de las políticas públicas que permitimos que pasen, en fin, o sea, y también nos pone en riesgo, porque no, sí nos puede pasar, o sea, sí me puede pasar, sí le puede pasar a mi familia, ¿no? Entonces, y es una manera, y este mecanismo de defensa además destruye los lazos de empatía y de solidaridad. Desde luego. Dices en algún momento que un caso parecido al de Bianca en Argentina sacó muchísima gente de la calle, ¿no? Pero que aquí no ocurre. Pero sin embargo, este es un ejercicio, el libro es, y queremos además que este conversatorio sea este ejercicio de ver lo que después ya no puedes desver, como te dijo la madre de una joven desaparecida, ya no puedes desverlo, ¿no? Una vez que ves todas estas cosas que ocurren, ella hablaba de las fotografías, de todo lo que ve al momento de buscar a su hija, pero creo que es un ejemplo de lo que pasa cuando empiezas a analizar no solamente este libro, sino este tipo de temas. Uno ve cosas que ya no puedes desver después, ¿no? ¿Qué hacemos después con estos relatos que no podemos desverlos, ¿no? Que creo que es para eso, en parte, para lo que se narra esta cosa inenarrable, ¿no? Este fenómeno tan inenarrable, perdón. ¿Qué hacemos con esto que ya no podemos desver? Es una pregunta hacia mí. No, pues es así, no, no, ni idea, ¿eh? No, pues pues creo que hay temas, hace poco estaba hablando con un colega muy sensible sobre el tema de la memoria, o sea, sobre el tema de la memoria, de la verdad, de la justicia. Yo esto que menciono al inicio, esta cita de Juan Gelman, que lo opuesto al olvido no es la memoria, sino la verdad, o sea, creo que carga, que tiene importancia, por eso hablo de que solo hay versiones, ¿no? O sea, que nosotros para sanar realmente como sociedad, digo, además de que hay políticas públicas que se tienen que cambiar, que podemos hablar, creo que es importante hablar de la verdad, ¿no? O sea, de realmente que rescatar lo que podamos rescatar no solo de la memoria, sino también de los hechos. De ahí la importancia de la investigación, de las investigaciones, de tener la mejor metodología para investigar y realmente saber qué está pasando, qué pasó, ¿no? Creo que es o sea, que sanarnos como sociedad pasa por ahí necesariamente, ¿no? Y que es un tema que es muy poco abordado en México, que es muy difícil, que tenemos muy poca cultura de aceptar hechos y no solo versiones, inclusive en temas menos, no sé, voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? Cuando una persona polémica se muere, inmediatamente dicen, ay, que en paz descanse, y tratamos de sacar lo bueno, y es entendible porque, bueno, se acaba de morir una persona,
pero creo que lo llevamos muy seguido y nos cuesta mucho trabajo dejar de ver las cosas en blanco o en negro. Nos cuesta trabajo, pienso por ejemplo en la guerra sucia, ¿no? En cómo realmente documentar lo que pasó y llevarlo, ¿no? Llevarlo al conocimiento y aceptar que la historia no es en blanco y negro, ¿no? Que hay una serie de matices, que hay de escuchar a los otros también, ¿no? No estoy hablando en este caso de pásale el micrófono a los asesinos, porque además en este país se le pasa mucho el micrófono a los asesinos, pero sí de poder escuchar exactamente qué está pasando, qué errores se cometieron, sin violencia, al contrario, sino para desactivar la violencia, para poder entender de dónde venimos y qué debemos hacer, ¿no? Claro, porque al final, si fuera todo un mundo de buenos y malos, tal vez sería más fácil, pero justamente es complicado porque no es tan sencillo como buenos contra malos. Y justamente en ese tenor, y en lo que ahora mencionabas sobre la memoria y la verdad, va, digamos, el último fragmento, que de hecho es el que cierra el libro, y le voy a pedir a Abigail que le dé voz a este último fragmento, que justamente recapitula en buena medida la reflexión que acabas de compartir, Lidiet. Abigail, por favor. Gracias. ¿No es esta la forma de encontrar la verdad de lo que ocurrió? Dice Hellman que lo contrario al olvido no es la memoria, sino la verdad. Esa verdad simple, no retórica. ¿Por qué desaparecieron? ¿Quién se las llevó? ¿Dónde se encuentran? ¿Quién es el asesino? ¿Será por eso que este país no guarda memoria? En esta crónica se ha documentado la desaparición de un puñado de adolescentes y el feminicidio de unas 6 jóvenes entre los 14 y los 19 años de edad. En el tono de Bianca, todos los casos se encuentran sin resolver, impunes. ¿Cómo revisar el derecho a un debido proceso de Eric San Juan Palafox? A la par, abatir la impunidad del feminicidio de Bianca, de la adolescente secuestrada y asesinada un año antes que Bianca. ¿Qué hay de Diana, mantenida con vida por 5 meses antes de ser asesinada? ¿Qué hay del torso femenino no identificado? ¿Qué hay de Mariana? ¿Qué hay de los cuerpos masculinos hallados en el canal, como de las 2 muchachas halladas sin vida en la carretera rumbo a Pachuca? ¿Y qué hay del feminicidio de Luz? El caso que para las autoridades de la PGR no era importante, porque estuvo secuestrada un año entero antes de que la mataran. ¿Qué hay de la muchachita cuyo único recuerdo es la foto de su cuerpo expuesto al escarnio en la computadora del abogado Mata? ¿Qué hay de las desapariciones de Jenny, las 2 muchachas que vivían cerca de ella? ¿Qué hay de Andrea, de Luz María? ¿Qué hay de la muchacha que salió a buscar trabajo y ya no apareció? En este país de fosas clandestinas, de mujeres desaparecidas, pagadas por la tierra, de niñas de 14 años descuartizadas y arrojadas en el canal, de 13 años desmembradas y enterradas junto a las vías del tren. En esta región de violencia sexual impune, no hay verdad, hay versiones. Hay versiones históricas, versiones de la defensa, versiones de la policía, axiomas constitucionales. Está la versión que sembró Paco sobre Bianca, las versiones de los peritajes corruptos y contrahechos. Está la memoria de los padres que buscan a sus hijas por todo el país. En el kilómetro 48.5 de la carretera México-Pachuca hay muchas cruces. Tratan de guardar la memoria de una muerte, unas 5 o 6, pero ninguna es de Bianca. En lugar de ella, fue encontrada frente a la entrada de un negocio para servicio de vehículos de transporte. Alguna vez portó la cruz que los padres de Bianca colocaron para honrar la memoria de su hija. Mas los transportistas la tumbaron un par de veces por accidente. Los familiares la colocaron pegada a la pared. La gente que trabaja en los alrededores apenas recuerda el caso. Vagamente hablan de la mañana en la que una muchacha fue hallada, vestida, con pies descalzos y el pelo revuelto. México está sumido en la desmemoria. ¿Seremos capaces de hallar lo que necesitamos recordar? Gracias, Abigail. Y no queremos hacer spoiler alert, creo que al final
La idea es más bien irse a leer el texto, pero probablemente convenga ir cerrando, Lidiet, con algunas de las preguntas que vienen muy al caso, algunas de las preguntas de la audiencia. Y una tiene que ver con qué podemos hacer, digamos, para detener esta descomposición, ¿no? Para que estas cosas ya no ocurran. Se parece un poco a lo que ya decías antes. Pero también de qué manera las narrativas pueden transformar la sociedad para mejorar las condiciones de vida de las mujeres. En qué medida narrar estas cosas inenarrables son una manera, de alguna forma, de cambiar también la condición y la realidad de las mujeres. Y creo que eso cierra muy bien la idea de por qué queremos reflexionar sobre narrar lo inenarrable. Bueno, pues gracias. Pues es una pregunta que yo me hago constantemente y que trato, o sea, que justo el trabajo que trato de realizar cada día, que bueno, fue lo que traté de hacer en ese libro, pues tratar de hacer una narrativa de alguna manera que sacudiera, que obligara a ver algo. No hay una propuesta como tal, por ejemplo, ahorita que me dicen, ¿qué podemos hacer? Bueno, esa pregunta justo cuando salió el libro me la hacían mucho y yo no tenía respuesta, entonces me puse a investigar y me puse a reportear, a hacer reportajes. Bueno, ¿qué se puede hacer para restituir el tejido social? Y es otro tema, ¿no? Que pasa necesariamente por lo colectivo, que se tienen que hacer reflexiones en colectivo y muy arraigadas en el territorio también. No solo en, digamos, en línea, sino en el territorio. Y bueno, es algo que yo reflexiono, en qué momento lo que estoy escribiendo puede aportar o no puede aportar. Me encantaría tener una respuesta como fija o clara, pero la verdad es que no la he encontrado. Este año, mejor dicho, el año pasado, publicamos un manual con 2 colegas, un manual de la iniciativa Spotlight, justo para reportar sobre casos de feminicidio, con algunos, con perspectiva de género, dando a conocer como todas las leyes, todos los reglamentos que son necesarios seguir para no violar el derecho de las víctimas ni de sus familiares, ¿no? Y abordar a esta reflexión, cómo reportamos, que es muy importante esta parte, ¿no? Desde cuándo se dice un nombre, cuándo no se dice un nombre, cómo se hace una entrevista, cómo no hacer una entrevista, qué foto publicar, qué foto no publicar, en qué momento violas el derecho también del procesado, o sea, que también está eso, pero también está la otra parte de para qué cuento esta historia, qué es lo que se va a llevar el lector o la lectora al narrar esta parte, ¿no? Hacia dónde queremos dirigir también la discusión de la opinión pública. Y bueno, creo que en estos últimos años sí se ha dado una discusión importante en este tema, o sea, creo que sí ha habido avances importantes. Sin embargo, pues yo sigo sin tener todas las respuestas, ¿no? O sea, sino más bien los espacios para reflexionar creo que siguen siendo muy vigentes y bueno, pues yo les invitaría a echarle un ojo a ese manual, me parece que tiene cosas importantes y pues a seguir como hablando y pensando en colectivo. Muchísimas gracias, Lidiet. Esa es, digamos, también la intención de este ejercicio, es también nuestra pequeña contribución a abrir ese tema con nuestros estudiantes, entre nosotras como profesoras, con un interés particular, porque si bien aquí situamos este tema en el Estado de México, etcétera, y nosotros estamos, la mayoría de los que estamos aquí en Monterrey, es muy elocuente de lo que pasa y lo podemos voltear a ver y nos vemos en esas historias. Y es justamente esa la intención, un ejercicio colectivo de reflexionar juntas y juntos, de pensarlo y además de hacernos conscientes juntos, ¿no? También acompañados porque hace falta esta contención. Te agradecemos profundamente, Lidiet, del tiempo que te has dado, que como bien decía Susana, la generosidad con la que aceptaste venir a charlar con nosotros, compartirnos tus reflexiones y tu experiencia y tu vivencia. Te agradecemos también la valentía de haber documentado estos casos y de ponerlos en nuestras manos. Y para quien no lo haya leído, me parece que queda perfectamente claro por qué hay que ir a leerlo. Y si necesitan de lo colectivo, para eso bien podemos reorganizarnos, ¿no? Y como parte de estos intentos también, desde luego, muchas gracias a Paula, a Marla, a Abigail, estudiantes que se entusiasmaron mucho con la posibilidad de compartir esta lectura, y pues Gaby y Azucena,
colegas, además Azucena con todo el esfuerzo que ha hecho para que esto tenga sentido. Este es un principio de ejercicio colectivo que queremos repetir y que queremos continuar porque esta conversación apenas empieza para nosotros. Le agradecemos muchísimo a la audiencia sus preguntas. Desde luego, quedaron un par en el tintero que le vamos a pasar de todas maneras a Lidiet. Y no nos vamos sin antes recordarles que mañana, como el segundo de nuestros eventos, tenemos una charla sobre el feminismo de datos. Azu, te paso la palabra antes de despedirnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tere, y muchísimas gracias, Lidiet, y por supuesto a nuestras alumnas y a nuestra profesora Gaby por las lecturas que nos hicieron. Me da mucho gusto verlas, escucharlas. No hubiera sido lo mismo sin esa lectura que nos dieron. Muchas gracias. Y como decía al inicio de nuestra conversación, este ciclo trata de pasar por las distintas fases que hemos comentado y que aquí se han explorado. Primero, narrar lo inenarrable. Es grandioso realmente el poder haber leído las historias que parece que se parecen, pero no son las mismas. Y después, pues mañana tenemos el siguiente evento que se llama Feminismo de Datos, el manejo estadístico como forma de violencia contra las mujeres, porque si bien quisiéramos tener mejores datos sobre esto que hoy hemos narrado, todavía tenemos ahí una brecha entre lo que los datos nos dicen y lo que queremos que nos digan y lo que queremos que cuenten, por supuesto, de manera mucho más detallada, precisa y no nada más dejarla ahí en una nebulosa. Y para eso, pues ahora sí vamos a tener como invitadas a la doctora María Teresa Martínez, que aquí estás, Tere, que como sabes, pues no solamente eres especialista en estos temas de manera narrativa, sino también en cómo generar datos que puedan ser contados. Mónica Meltis, por supuesto, de Data Cívica, y Grisel Olivera, de la Escuela del Departamento de Economía, las tres grandes expertas en este tema de los datos. Y también queremos de esta manera, Fernanda Ríos va a presentar, invitar a más mujeres a sumarse al uso de los datos para estos temas de violencia de género, ¿no? Entonces, están más que invitadas, Lidiet, mañana estamos viendo la posibilidad de transmitir y de grabar la sesión para después, pues, pasarte también los hallazgos que se hagan en este sentido. Hablábamos, ¿no? Pues, de manera colectiva necesitamos saber qué hacer y creo que, bueno, el tener datos es una herramienta para todo lo que se dijo aquí, todo lo que se narró acá, se pueda cuantificar, se pueda contar y de ahí a través de diversas pues pensadoras como ustedes, como nuestras alumnas, podamos ir trayendo soluciones de manera colectiva, de manera científica, de manera informada. Entonces, pues creo que es importante hacer esa hilación y cerramos así este conversatorio